Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de diálogos entre psicología y fe. Como cada miércoles, y le agradecemos muchísimo su fidelidad y su presencia a nuestro querido amigo psicólogo Antonio Alonso Ruiz, que además es vecino nuestro aquí de las Américas. Gracias, Tony, por acompañarnos. De nada, padre, mucho gusto y muchas gracias también a los que están en casa. Muy bien, pues vamos a disponernos para este momento. El programa pues fue bautizado Diálogo entre Psicología y Fe. Y fe, correcto. Yo quiero comenzar con una oración que tiene aquí el Padre Larrañaga. A lo mejor vas a sentirla un poquito lastimera, un poco dura, pero yo creo que es una oración hecha desde la entraña, desde la experiencia del enfermo, ¿no? Suplicando al Señor salud, pero sobre todo en una madurez espiritual, sabiendo confiar y sabiendo ponerse en las manos del Señor. Es un poquito larga, pero está muy hermosa, un poco fuerte, ¿no? Se llama Súplica en la enfermedad. Y con esto también queremos orar por todos los enfermos a causa de este COVID-19. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Señor, que pasaste por este mundo sanando toda dolencia y toda enfermedad, levanto mis gritos y gemidos, yo, pobre árbol azotado por el dolor. Hijo de David, ten compasión de mí. Mi salud se deshace como una estatua de arena. Estoy encerrado en un círculo fatal. El hospital, la cama, los análisis, los diagnósticos, el alcohol, el algodón, el médico, la enfermera. No salgo de ese círculo. Una fiera llevo clavada en lo más recóndito de esta pared del cuerpo y nadie descubre su figura. Ten piedad de mí, Señor. Dios mío, cada mañana me levanto cansado, mis ojos se enrojecen de tanto insomnio. Con frecuencia me siento pesado como un saco de arena. Mis huesos están carcomidos, mis entrañas deshechas, y como un perro rabioso me muerde el dolor. Y sobre todo, el miedo, Señor. Tengo mucho miedo. El miedo, como un vestido mojado, se me pega al alma. ¿Qué será de mí? ¿Amanecerá para mí la aurora de la salud? ¿Podré cantar algún día el aleluya de los que se sanan? ¿Me visitarás alguna vez, Dios mío? ¿No dijiste un día, levántate y anda? ¿No dijiste a Lázaro, sal fuera? ¿No se sanaron los leprosos y caminaron los cojos al mando de tu voz? ¿No mandaste soltar las muletas, caminar sobre las aguas? ¿Cuándo llegará mi hora? ¿Cuándo podré narrar también yo tus maravillas? Hijo de David, ten piedad de mí, tú que eres mi única esperanza. Sin embargo, sé que hay otra cosa peor que la enfermedad, la angustia. Es buena la salud, pero mejor es la paz. ¿Para qué sirve la salud sin la paz? Y lo que me falta ante todo es la paz, mi Señor Jesucristo. La angustia, sombra oscura hecha de soledad, miedo e incertidumbre. La angustia me asalta a ratos y a veces me domina por completo. Con frecuencia siento tristeza y a veces tristeza de muerte.
Necesito paz, Señor Jesús, esa paz que solo tú la puedes dar. Dame esa paz hecha de consolación, esa paz que es fruto de un abandono confiado. Dejo pues mi salud en manos de la medicina y haré de mi parte todo lo posible para recuperar la salud. Lo restante lo dejo en tus manos. A partir de este momento suelto los remos y dejo mi barca a la deriva de las corrientes divinas. Llévame a donde quieras, Señor. Dame salud y vida larga, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Sé que esta noche me consolarás. Lléname de tu serenidad y eso me basta. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué te parece esta oración? Maravillosa, me vino a la mente tantas cosas de mi propia vida, de mi historia. Y sobre todo, primero, es un grito de fe. A mí en lo particular, ese grito que se oye en el Evangelio en diferentes pasajes, ten piedad de mí, es un grito que verdaderamente expresa fe, esperanza, y fe y esperanza en alguien en particular, ¿no? En el Evangelio, que es Jesús. Es un grito que a mí en lo particular me mueve y me conmueve mucho. Sí. Otra figura que me parece muy fuerte es la del perro. Perro rabioso. Perro rabioso, que también en el Evangelio y en la Biblia en general aparece el león, ¿no? Agazapado, la fiera agazapada, preparada, escondida para tirarse encima, en fin. Buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Y hay una figura del perro negro que puedes buscar allá en Google. Es como un tipo de parábola o alguna cosa así, de un hombre que trata de escapar de un perro negro que lo persigue por todos lados. Y cuando pensaba que ya lo había salvado, lo había eludido, lo había perdido, en el momento menos esperado vuelve a aparecer el perro negro. Muy interesante que a fin de cuentas, en este tipo de parábola, son tus miedos. Nuestros miedos son como un perro negro que nos está persiguiendo constantemente, amenazando constantemente, y que está quitándonos literalmente no solo la oportunidad de poder luchar, de poder trabajar, de poder encontrar, de poder lograr lo que queremos y necesitamos, sino algo que aparece también en la oración del Padre Larrañaga, que es la paz. Nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Es hermosa. Yo la verdad no la había oído, pero es muy, muy bonita, muy profunda, muy humana y creo que también muy divina. Sí, desde las entrañas, pero también desde el corazón, ¿no? Es correcto. Muy bien, pues gloria a Dios. Querido Antonio, ¿de qué nos vas a hablar esta tarde? ¿En qué nos quedamos? Bien, nos quedamos en el tercer equilibrio. Es cierto, es cierto. El tercer equilibrio. Y como mención, el primer equilibrio es el equilibrio interpretativo, ¿no? En el equilibrio interpretativo vimos dos tipos de eventos que suelen ocurrirnos no una vez a la semana, sino frecuentemente, y ese frecuentemente significa todos los días, ¿no? Nos están pasando una serie de eventos que nos quitan la paz y nos dan angustia, y nos dan ansiedad y nos dan angustia, nos hacen, como dijimos específicamente, te hacen sentir o malestar o incluso sufrimiento emocional. Y esos dos tipos de eventos eran unos que son inesperados, unos que son no planeados, mayoritariamente no deseados o desagradables, y te pedí que hagas un listado, ¿no? Para que tú puedas irlos ubicando de manera muy específica, muy concreta,
que los puedas ir trabajando, como dijimos en aquel entonces, de tal manera de que tú puedas utilizar aquella técnica que es decir afortunadamente, ¿no?, en cada uno de esos eventos que van ocurriendo de manera inesperada, no planeada, o los que somos de fe, como tú y como yo, que puedes decir gracias a Dios, ¿no? Y a partir de esa técnica tan sencilla que modifica la estructura del pensamiento de manera rápida, sin duda nos ayuda a salvar esos momentos inesperados, momentos no deseados, no planeados, comúnmente desagradables, ¿no? Y el otro tipo de eventos son aquellos que consuetudinariamente aparecen en tu vida de manera recurrente y los ubicamos de manera específica con personas que cotidianamente vives y convives con ellas, con situaciones, diferentes situaciones, pueden ser familiares, pueden ser laborales, pueden ser sociales, pero que cotidianamente están presentes y que ya descubriste o puedes analizar y descubrir a través del análisis que te hacen perder la tranquilidad, que te hacen perder la paz, el equilibrio mental, ¿no?, y emocional, obviamente, y que son eventos que recurrentemente están. Pueden ser eventos, pueden ser personas o pueden ser situaciones. Y te pedí también que hagas una lista, un listado de esto para que le pongas, como digo comúnmente, nombre y apellido, ¿no? Los desequilibrios, la pérdida del equilibrio emocional, las sobrereacciones o reacciones violentas incluso, sin duda, y tú lo sabes bien, tienen nombre y apellido. Eso es algo real. Y a partir de eso, entonces, empezar a buscar la técnica sugerida, entre otras que se pueden ver en este del entrenamiento cognitivo-conductual. Les sugerí que puedan ustedes ir en busca de una interpretación más saludable y más amigable, ¿no?, de esa forma de ser de esa persona, de esa situación que se vive cotidianamente o de esos eventos que cotidianamente vamos nosotros viviendo y en nuestro desempeño cotidiano. Es el primer equilibrio, es el equilibrio interpretativo. Y la conclusión de esto es que tus malestares o tus sufrimientos emocionales, sin duda, se deben a la forma en que interpretas todo cuanto ocurre en tu vida cotidiana. No hay otra forma. Yo he oído muchas veces, no, es que yo soy diferente, ¿no?, es que yo pienso así, a mí no me pasa eso, no es que me pienses diferente o no te pase. Es un principio de la psicología humana, de la mente del ser humano. Así somos todas y todos. Entonces, cualquier cosa que te provoque malestar o incluso sufrimiento emocional, desequilibrio, detrás de esto hay una interpretación agresiva, una interpretación desadaptativa, una interpretación que es la que te provoca ese malestar o ese sufrimiento emocional. No hay duda de eso. Bien, entonces fue el primer equilibrio. El segundo equilibrio que tenemos que ver para trabajar y poder ir desechando y alejándonos cada vez más de la ansiedad y de la angustia es el equilibrio físico. Es muy importante. Un cuerpo saludable, un cuerpo en equilibrio, es mucho más probable que sea capaz de poder manejar bien toda la mente, los afectos y todas las cosas que van, ¿no? Hay una situación, por ejemplo, entre otros posibles, lo que es el control de impulsos, que lo mencionamos de manera rápida. El control de impulsos podría ser mucho más probable que tengas un buen manejo de impulsos y control de tus impulsos cuando tu mente está tranquila, cuando tu cuerpo se siente bien, cuando estás saludable, cuando tienes un equilibrio físico en general adecuado y apropiado, ¿no? Entonces, el cuerpo saludable favorece una mente saludable y un procedimiento y una convivencia entre ambas mucho más adecuada y mucho más saludable. Entonces, por eso hay que buscar el equilibrio físico, que hablamos de varios puntos al respecto. Y el tercer equilibrio, que es el que vamos a comenzar a ver hoy,
es el equilibrio cognitivo o mental, el equilibrio afectivo o emocional y el equilibrio relacional o social. Son tres elementos que, si te fijas bien, son las tres dimensiones de la persona humana. Las personas somos mente, pensamientos, las personas somos emociones, somos afectos, y las personas somos relaciones con los demás. O sea, son las tres dimensiones de tu vida, de tu persona humana. Y esto tiene que estar en equilibrio. Las tres cosas tienen que estar en equilibrio. Entonces, esto sería lo que vamos a ver hoy, que sin duda cada uno de estos tres elementos, de estas tres dimensiones, mente, afectos y relaciones, tienen una cantidad innumerable de temas y de situaciones y un tiempo indeterminado, ¿no?, para tratarse. Oye, qué importante, solamente con el anuncio de este tercer equilibrio, qué importante es lograr esta armonía, este equilibrio entre mente, entre emociones y entre relaciones. Es correcto. Porque luego sí se topa uno con personas que son mentes brillantes, pero torpes para las relaciones humanas, ¿no? Sin duda. O gente muy pachanguera, muy buena, muy esto, muy lo otro, pero a la hora de es poco práctico o es demasiado corazón, ¿no? Es correcto. Hay así como sus desequilibrios, sus cosas, sí, ¿no? sin duda. ¿no? Entonces, ¿qué cosa más, no solo más bonita, sino chíspales, cuando se embonan estas tres, hacen una persona muy madura, muy... Es correcto, ¿no? Sí. Qué interesante. Sí, así es el punto clave. Cuando hablamos, por ejemplo, de procesos de madurez, ¿sí? Cuando hablamos de procesos de madurez, estamos hablando de esas tres dimensiones. Tenemos que aprender a pensar. Y aprender a pensar no significa que seas una tonta o un tonto, ¿no? Sino aprender a pensar significa que podamos pensar cada vez con más claridad, que las cosas mentalmente las veamos con más claridad, ¿no? Y por otra parte, que podamos y que nos habituemos en el momento que sea necesario a pensar diferente, lo que se llama el pensamiento alternativo, ¿no? Cuando no tenemos esta habilidad desarrollada en nuestra cognición o en nuestra mente, con cierta frecuencia nos ocurre lo que hemos mencionado en diferentes momentos en estas pláticas, que es ahogarse en un vaso de agua, ¿no? O sea, no vemos otra opción. Si yo estoy acostumbrado a que esto esté aquí, ¿no?, y hoy llego y no está aquí, está en otro lado, mi mente se colapsa y ya no se me ocurre siquiera preguntarle al padre, ¿no viste mis lentes que normalmente están aquí?, ¿no? O a Willy, ¿no has visto esto? Sino me colapso y empiezo a gritar y empiezo a enojarme y empujo y cosas que no estoy imaginándome, cosas ni exagerando, cosas que nos ocurren a nosotros o que vemos a gente con la que vivimos y convivimos con bastante frecuencia, que cuando algo no es o no está donde está acostumbrado a que sea o que esté, se colapsa, ¿no? Entonces, esto es una inhabilidad o incapacidad de un pensamiento alternativo, ¿no? No está aquí. ¿Qué te dice el pensamiento alternativo entre mil opciones? Debe estar en otro lado. Voy a buscarlo, voy a preguntar, me paro y voy allá o voy al otro lado, o lo busco, ¿no?, como decimos comúnmente. Pero eso que vemos de alguna manera tan sencillo es un pensamiento alternativo, es una manera de pensar diferente que en algunas ocasiones no se nos ocurre, ¿no? Y por eso entonces colapsamos, ¿no? Sí. Eso de lo busco, como decía mi abuela, pero chulo, búscalo con ganas de buscarlo y encontrarlo, ¿no? Así todo, ¿no? Es correcto. Sí, así es. Oye, sí, pero de veras, qué importante esto, porque sí, en ese ofuscarse, en ese colapsarse, ¿verdad?, hay un desequilibrio emocional donde, o sea, se nubla la razón, ¿no? Sí, es correcto. Dejas
de pensar un pensamiento lógico, ¿no? Racional. Viene, se cruza el pensamiento mágico, ¿no? Es correcto. Empiezan a pensar que si el mal de ojo, que si el mal de viento, que si el mal de no sé qué cosas, ¿no? Empieza a ser como el pensamiento mágico, y la razón que tiene explicaciones para todas las cosas no asiste. Es correcto. No las encontramos, las buscamos y no las buscamos. Y fíjate que una de las cosas que comúnmente ocurre cuando por alguna razón seguimos patrones de pensamiento, que por una parte vamos a verlo ahorita, es la forma natural de proceder de nuestro cerebro y de nuestra mente. O sea, no está ni el cerebro ni la mente están haciendo cosas ajenas a lo que les toca hacer. Lo que pasa es que nosotros tenemos, eso es lo que a eso significa, a esto me refiero cuando decimos que el primer paso es aprender a pensar, ¿no? Y no porque seas tonta o tonto, sino porque hay que aprender a pensar. Es decir, lo primero que tienes que descubrir es cuáles son tus patrones de pensamiento, y ahorita vamos a practicar un poquito de esto. Pero lo que normalmente ocurre cuando seguimos los patrones y no los ponemos bajo cuestión para preguntar si está bien o no está bien, o si me está funcionando pensar o no de esta forma, no nos cuestionamos nada de esto, lo que generalmente ocurre son estas reacciones o sobrereacciones, ¿no? Y lo que va subiendo el pensamiento, a lo que decías de tipos de pensamiento, es que vamos pensando, es que estás en contra mía, es que no me apoyas, es que no me entiendes, es que no me escuchas, y una serie de situaciones de nos y de negaciones que ya el cerebro, y eso es muy cierto, el cerebro no aguanta muchas negaciones, ¿no? Los nos, el cerebro llega un momento que los bloquea y los tira a un lado, ¿no? Entonces, y si no me aceptas, no me escuchas, no me oyes, no me apoyas, llega un momento que el cerebro colapsa, no me quieres, exacto, ¿no? Entonces todo esto, en la medida que los nos vayan siendo más significativos para la persona que se está negando constantemente algo, pues el colapso, ¿no?, es mucho más fuerte. Entonces vamos a ir viendo pues entonces esto. Lo primero entonces que nosotros tenemos que ver para ver el equilibrio cognitivo o mental es que vayas ubicando cuáles son tus patrones de pensamiento, ¿sí? Cuando vamos ubicando cuáles son estos patrones de pensamiento, los vamos a ir manejando en lo que es ya en cuestión de psicoeducación. Esto ya va más allá que una terapia, ¿sí? Hay algunas personas que dicen, es que, ¿será que necesite terapia si yo tengo esta situación? En realidad, esto ya es algo más que una psicoterapia. Esto ya cae, según yo he visto, y a mí me parece, esto ya cae más en el campo de la psicoeducación. Hay que entrar en un proceso de psicoeducación. La psicoterapia hay una serie de situaciones muy concretas, una serie de protocolos muy específicos que se van siguiendo, que por cierto, hay muchas veces que los mismos psicólogos o psicólogas a veces o no conocemos, en algunos casos posiblemente, o no seguimos ningún protocolo de psicoterapia, ¿no? Entonces, hemos oído muchas veces, y no se trata de hacer juicios de nadie ni contra nadie, pero hemos oído muchas veces que estuve yendo tantos años y nunca, ¿no?, me dijeron esto, ¿no?, o nunca vimos aquello. Puede ser que pase porque no se conocen o no se seguían ningún protocolo específico. Hay un protocolo muy bien establecido de 8 a 9 pasos, ¿no?, que son protocolarios para seguir los procesos de psicoterapia. Sin embargo, esto de el equilibrio cognitivo, afectivo y relacional va más allá de una psicoterapia. Esto ya es el campo, para mí, cae en lo que es psicoeducación. Bien, entonces, lo primero que hay que hacer cuando entras a este proceso de psicoeducación es conocer tus patrones de pensamiento. Y lo primero que creo que te puedas estar preguntando, tal vez, si es que no sabes, es ¿qué es un patrón de pensamiento? ¿No? Y como hemos visto en diferentes momentos,
las definiciones son muy sencillas. Un patrón de pensamiento, técnicamente hablando, son líneas neuronales. Vamos a decirlo primero la descripción técnica, después podemos dar un ejemplo. Líneas neuronales trazadas por el mismo cerebro. Ese es un patrón de pensamiento, ¿sí? Y estas líneas neuronales, el cerebro las estructura de una manera muy clara y firme, ¿sí? El cerebro sabe hacer su trabajo, el cerebro hace bien su trabajo. Y estamos hablando de la manera general, habrán algunos casos excepcionales, cuando hay personas que tienen problemas con el funcionamiento del cerebro. Puede ser el funcionamiento estructural del cerebro o el funcionamiento químico del cerebro. Bien. Entonces, un patrón de pensamiento son líneas neuronales bien estructuradas y realizadas por el mismo cerebro, ¿sí? ¿Qué significa líneas neuronales? Que son, como puedes imaginarte, que comienza aquí y sigue para acá, y sigue para allá, y van siendo como líneas, ¿no? como las líneas de la luz, por ejemplo, que sería una forma de entender una línea neuronal bien estructurada y formalizada por el cerebro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, como podríamos el ejemplo que podríamos utilizar para entenderlo? Las líneas de electricidad que tienes en tu casa, ¿sí? Esas líneas. Una línea de electricidad, que podríamos decir una línea neuronal estructurada por el cerebro, es la que llega, por ejemplo, a este enchufe que está ahí junto a tu cama, ¿sí? Si en ese enchufe que está junto a tu cama no hay una línea que trazó el electricista, ¿no? Que sale desde la puerta de tu casa, donde está lo que es el centro de carga o lo que fuera, y tiran, como dicen los electricistas, tiran una línea y se pone en ese enchufe que está junto a tu cama. Si del centro de carga, que es donde entra toda la electricidad de la calle, no tiró el electricista una línea de carga, un cable, a ese enchufe, tú puedes llegar con tu tela nueva o lo que tú quieras y lo conectas a ese enchufe, prende la tele y no prende, vuelves a decir, vuelves a abrir, no sé qué, esta tele es una porquería, no sirve, ¿no? Esos golpecitos, que si te molesta le das una patada, ¿no? Entonces, ¿por qué no prende la tele? La tele no funciona. Y acabas insultando y maldiciendo. Claro, totalmente. Empiezas a insultar a la tienda, que no sé qué. Y si tu compró tu marido, era un bruto, que no sé qué, lo viste, no la probaste, que no sé cuándo. Y si la compró la mujer, pues el marido le puede gritar a la mujer. Entonces, no funciona la tele, no sirve la tele, no funciona la tele, no funciona. ¿Pero por qué no sirva? No, porque no sirva, porque en ese enchufe no llega la corriente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar al eléctrico, porque si lo haces todo lo más se complica más. Llamas al electricista que tire el cable y que ponga allá, entonces tú vas a llegar con tu tele o con lo que quieras, y vas a conectar y vas a encontrar electricidad. Esto es parecido a lo que ocurre con sus diferencias, ¿no? y sus las diferencias que puedan haber, ¿no? Con las líneas neuronales de los patrones de pensamiento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el cerebro va haciendo estas líneas neuronales que son estructuradas y ese pensamiento ya está allí y va a llegar solo y exclusivamente hasta donde la línea neuronal, que es el patrón de pensamiento, llegue, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso que mi jefe es inteligente. Mi cerebro va a generar una línea neuronal estructurada que comience en mí, que diga que en la confianza que yo le tengo a mi jefe, que es un hombre inteligente o una mujer inteligente, y va a llegar entonces hasta la persona y va entonces mis pensamientos, mis afectos, mis relaciones van a estar conducidas hacia esa persona, hombre o mujer, es mi jefe o mi jefa, como una persona inteligente. Ahí está, ahí va a llegar, ¿sí?
Si yo pienso que mi jefe o mi jefa es incapaz, es malvada o es malvado, que es injusta o injusto conmigo, que no debería de estar allí, en ese puesto, etcétera, 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 mis pensamientos, mis afectos y mis relaciones van a estar conducidas por ese estilo de pensamiento, por esa naturaleza de pensamiento. ¿Sí me explico? Así va a estar. No puede ser de otra manera. Yo no puedo pensar bien de una persona, fíjate bien, y recurrente o estructuralmente relacionarme mal con la persona. Estamos hablando de las cuestiones generales, ¿no? Cuando yo pienso bien de una persona, o cuando tengo una línea y un patrón de pensamiento bien estructurado, una línea de pensamiento dirigida a una persona de manera adaptativa, de manera adecuada, de manera respetuosa, etcétera, etcétera, mi pensamiento, mis afectos y mis relaciones hacia esa persona van a ser recurrentemente de esa manera, a menos que yo decida otra cosa, porque yo también lo puedo decidir, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eso sería un patrón de pensamiento. Son líneas neuronales que están allí, son energía, y que las vamos estructurando. Y que nosotros, tú eres quien decide qué naturaleza de patrones de pensamiento tienes. ¿Sí? Esto es algo verdaderamente interesante y espero que podamos irlo aclarando un poquito. Pero el punto es que son líneas bien estructuradas. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de pensamiento? Si pusimos el ejemplo del jefe, pero hay personajes en tu vida que pueden ser más significativos que tu jefe o que tu jefa. Por ejemplo, tu pareja, si eres casado o casado, tus hijos, tus hermanos, tus papás, tus amigos cercanos, ¿no? Entonces, ya tenemos patrones de pensamiento para cada una de esas personas, sin duda, ya tienes un patrón de pensamiento, una línea neuronal estructurada por tu cerebro, decidida por ti, hacia esas personas, hacia cada una de ellas. Y no solamente tenemos frecuentemente una sola línea, sino que tenemos varias, es decir, tenemos a veces un esposo o una esposa tiene un listado de varios tipos de patrones de pensamiento hacia su pareja, o un papá o una mamá tiene varios tipos de patrones de pensamiento dirigidos a su hijo, dirigidos a su hija, o dirigidos a esto o al otro, y así hacen nuestros hermanos, hacen nuestros papás, ¿sí me explico? Perdón, simplemente como para también ayudarnos a entender mejor esto de la línea de pensamiento es en la práctica también cuando a veces se hacen juicios a priori de las personas. Totalmente, sí. Cuando dice, este es malo. Total. Esta está loca. Totalmente. Este es un neurótico. Total, son este patrones. Es un flojo. Totalmente. ¿No? Y entonces, ¡paz! Sentencias, ¿no? Etiquetas. Total. Etiquetas también les llamamos de alguna manera, o sea, ¿no? entran en eso es lo que sería la línea de pensamiento. Sí, correcto, es correcto. Y cuando digo a priori quiero decir sin tener un conocimiento abundante personal que te haga tener elementos para poder emitir una opinión. Es correcto. O de hecho, sin que sea real lo que yo estoy sin afirmando. que sea real, es correcto. Es simplemente es pura apreciación subjetiva. Son interpretaciones que nosotros hacemos de las diferentes personas. Pero de ahí creamos líneas de pensamiento. Es correcto, sin duda, sin duda. Acuérdate que en algunas de las pláticas que hemos tenido en estos programas, hablamos en lo que es los modelos de la resiliencia, ¿te acuerdas? En esos modelos veíamos cómo había que dirigirse más a la persona que a la conducta, ¿sí? Y cuando nosotros nos dirigimos más a la conducta que a las personas, es cuando nosotros podemos irnos generando una serie de patrones de pensamiento o de ideas o de Aaron Beck, que es un cognitivista
vista muy importante en todo lo que es la psicología conductual, que dice, que le llama a esto pensamientos automáticos. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque son automáticos. Yo solamente, si yo pienso de esta persona que es mala, por ejemplo, cuando me tope con ella, automáticamente mi pensamiento, mi emoción y mis relaciones van a ser negativas, van a ser de defensa. No sé si dijo o no dijo. A lo mejor y se llega al punto y al grado de que la otra persona no dice nada, porque es que eso que acabas de decir, no he dicho nada. Claro que dijiste que no lo oí, que estás sordo. ¿Sí me explico? O sea, se llega a situaciones verdaderamente extremas. Esa forma de decirlo de Aaron Beck como pensamientos automáticos, a mí me parece muy significativo y muy sugerente, porque verdaderamente se convierte en algo automático, ¿sí? Y tenemos, podríamos decir, siguiendo a Aaron Beck como pensamientos automáticos, que tenemos una lista de pensamientos automáticos hacia cada una de las personas con las que vivimos y convivimos. Y algo interesante que dice Aaron Beck, a esos pensamientos automáticos ni siquiera me tomo el tiempo y mucho menos el esfuerzo para poder planteármelo y decir, a ver, ¿será cierto que esta persona es tonta? ¿Será cierto que esta persona es agresiva y está contra mí? ¿Será cierto? En fin, no nos planteamos eso, ya le damos toda nuestra confianza, le damos toda nuestra creencia y lo que creemos incondicionalmente. Esos pensamientos automáticos son verdaderamente los que van de alguna manera determinando el tipo de relación que tienes con todas y cada una de las personas, ¿sí? Con todas y cada una de las personas. Son pensamientos automáticos. No tenemos que, a ver, ¿qué pensaba yo de esta persona? No, es automático, del inconsciente, brinca inmediatamente al consciente, del pensamiento, de la emoción o afecto y de nuestra relación. Sí, no tienes que, digamos, elaborar. Ya está elaborado, ya están estructurados. Y están estructurados con la firmeza de una línea neuronal estructurada por el cerebro. O sea, no es simplemente, es que a lo mejor no está allí, o sea, es la fuerza de la energía y un cable que va directamente allá y que allí cada vez que pongas ahí algo va a funcionar o no va a funcionar de cualquier manera. Cuando pongas el dedo en la llaga, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, estos son de alguna manera los patrones de pensamiento, son líneas neuronales estructuradas por el cerebro que se convierten, vamos a seguir lo de Aaron Beck, en ideas automáticas. Y que esas son las que van rigiendo nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras relaciones. Es verdaderamente importante. Entonces, en el proceso de psicoeducación lo que hay que entrar es empezar a plantearte cuáles son esas líneas de pensamiento, cuáles son esos patrones de pensamiento, cuáles son esos pensamientos automáticos que ya tienes tú en tu listado, ¿sí? Y que es un listado que no lo tienes por qué poner por escrito, porque ya está muy bien metido en tu inconsciente y el inconsciente ya sabe que cada vez que pasa esto, ¡prum!, ya tiene un pensamiento elaborado para esto, ¿no? Ya hay una reacción, ya hay una palabra, y eso comienza desde antes, y hay un pensamiento, y hay una emoción, y hay una reacción, que puede ser palabra o que puede ser una acción, ¿no? Las conductas, acuérdate que pueden ser verbales o no verbales, ¿no? Pueden ser cosas que yo digo, o pueden ser cosas que yo no digo, que callo, ¿no? Que son verbales o no verbales, o pueden ser conductuales, ¿sí? Comportamentales, perdón, o sea, un comportamiento específico. Bien, entonces ya está ahí, pues esos son los patrones de pensamiento. Bien, estos patrones de pensamiento nos van llevando generalmente hay que tener cuidado, ¿no? De los que tenemos que tener cuidado son pueden haber una gran cantidad. Yo en lo particular, los que he visto, tanto en mi propia persona como en gente con la que he vivido y convivido y trabajado,
Hay 7 tipos de patrones de pensamiento, ¿sí? 7 tipos diferentes, que son los 7 negativos, y de los hay que tener cuidado, que son los que tenemos que realmente ir manejando, porque todos estos tipos de estos patrones de pensamiento, de diferentes tipos, te van guiando a esa emoción tremendamente negativa que se llama ansiedad, y la línea invisible que cruzamos con mucha frecuencia hacia la angustia, y ya pasamos del malestar emocional, pasamos al sufrimiento emocional. Bien, son 7 tipos de patrones de pensamiento que, insisto, podrías a lo mejor encontrar algunos más, a mí me parecen los más importantes. ¿Qué es entonces lo que ocurre en tu mente con estos 7 tipos de pensamientos negativos, ¿no? de patrones de pensamiento negativos? ¿Hacia dónde nos llevan? Un primer tipo de patrón de pensamiento negativo te lleva a desvalorizarte constantemente. Las personas nos desvalorizamos, ¿no? Y los desvalorizamos, algo que tú decías en algunos de los pasados, de una frase terriblemente negativa, que es: no puedo, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo decir, no lo puedo lograr, no lo puedo encontrar, no lo puedo realizar, no lo puedo hacer. Y hay una desvalorización todavía más profunda y más negativa, que es: no lo merezco, no lo merezco. Es un patrón de pensamiento de nos desvalorizamos, ¿sí? Nos vamos desvalorizando, es verdaderamente negativa, y que nos va aplastando cada momento, no cada día, cada momento nos aplasta más con más fuerza. Sí, fíjate que haciendo este diálogo entre psicología y fe, cuando una persona llega con esta carga fuerte de pensamiento negativo, por ejemplo, qué difícil es que circule la misericordia de Dios con una persona que se niega a ella misma diciendo: no merezco el perdón de Dios. Es correcto, una desvalorización total. Es decir, Padre, ¿será que Dios me perdone? ¿Será que Dios me perdone de esto? Porque esto que hice no merezco el perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Y yo le digo: mira, hija o hijo, Dios, que es infinitamente misericordia, está dispuesto a perdonar cualquier pecado, siempre y cuando estés arrepentido. Es correcto. Siempre y cuando tú tengas arrepentimiento sincero, que te caigas en la cuenta, que tu razón te diga que lo que hiciste no está bien, ¿no? Que contraviene lo dictado por el Señor en su ley, en su amor, y que tú te des cuenta que no estuvo bien y que te arrepientas, y que como fruto de tu arrepentimiento desees emprender un camino nuevo de conversión. Si estás dispuesto a esto, el Señor te perdona tu pecado. Es correcto, ¿no? Es correcto. Pero hay gente, fíjate, sí, que a mí me duele, porque hay gente que se niega, que se cierra, se bloquea para que no transite en él o en ella la misericordia de Dios, ¿no? ¿De qué consta, Padre, el pecado contra el Espíritu Santo? Que Jesús dice que todo lo puede perdonar, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, pues justamente es esto. O sea, el pecado contra el Espíritu Santo no es, digamos, una blasfemia, que lo incluye, ¿no? Pero no es tanto eso. El pecado contra el Espíritu Santo es simplemente cerrar tu corazón a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, el único pecado que no se perdonará es el contra el Espíritu Santo, que quiere decir es negarte. O sea, Dios está presto para ofrecerte su mano, ¿no? Y entonces el pecado contra el Espíritu Santo es decir: no quiero tu mano. Exacto. No quiero. Te estás ahogando y el Señor te tiende la mano para sacarte. No quiero que me saques. Es correcto. ¿No? Entonces,
la interpretación de este pasaje no es que no se perdone, sino que tú no aceptas recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios, ¿no? Tal vez porque pensamos que nuestro pecado es más fuerte que el perdón de Dios. Exacto. Que Dios, en mi pecado soy más poderoso que el amor misericordioso de Dios, ¿no? O que tu carga moral de conciencia sea tan fuerte que te sientas el más miserable de todos los miserables, y que si Dios te va a condenar, lo aceptas porque te mereces lo eso, merezco, ¿no? así es. Cuando bíblicamente está escrito en la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del pecador, que Dios quiere que el pecador se convierta y viva. Es correcto. Y otro episodio de la Biblia donde dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia, sobreabundó la gracia, ¿no? O sea, que más abundante que el pecado está la gracia de la misericordia de Dios. Es correcto. Perdón. Es correcto, sí. Y precisamente ese primer patrón de pensamiento negativo es desvalorizarte. Y va en la línea exactamente que estamos viendo. Lo que está diciendo el Padre es el extremo de lo que podemos llegar, ¿no? Porque donde comienza ese patrón de pensamiento de la desvalorización constante, no puedo, o más grave aún, como decíamos, no lo merezco, ¿sí? Creo que todos hemos oído alguna vez, no sé si nos los hemos dicho alguna vez, pero cuando menos lo hemos oído, cuando decimos, es que parece que no merezco ser feliz, porque todo está en contra de mí, ¿no? Todo está en contra de mi felicidad. Cuando y apenas empiezo siquiera a sentirme un poquito feliz, algo viene y vamos, nos corta toda esa trama, ¿no? Y hemos escuchado tal vez esas personas que dicen, parece que no merezco ser feliz. Ese es un patrón de pensamiento. No es que la persona no merezca que sea feliz. No es que haya alguien o mucha gente que esté en contra de esa persona y que esté pendiente para que en el momento que esté sonriendo le dan un golpe para que llore. No es que nadie esté en contra, es un patrón de pensamiento, es un cable que ya está tirado ahí, de mí mismo, dentro de mí mismo, que me va a ir desvalorizando constantemente, y yo mismo me doy desvalorizando. E incluso ese patrón de pensamiento de la desvalorización constante, e incluso nos puede llevar que cuando alguien de buen corazón, de buena voluntad, de buena fe, real y sinceramente te dice, qué bien hiciste eso, dices, no te burles de mí, ¿no? Se está burlando de mí porque dice que estoy haciendo bien esto, porque dice que hice bien eso, porque dice que está rica la comida, porque dice que hice bien tal cosa. Verdaderamente se nos puede llevar a extremos verdaderamente graves, Dramáticos. Sin duda. Aquí hay dos preguntas que van en este tema. Okay. Si quieres sí, por supuesto, ponemos, porque están justamente en lo que acabo de decir. Correcto. Bueno, una persona nos pregunta cómo debemos trabajar con el pensamiento automático. Correcto. Bien, es un proceso de psicoeducación, sin duda, el primer punto. Y cuando nosotros queremos trabajar contra el pensamiento automático, lo primero que tenemos que hacer, sin duda, es que vayamos nosotros tratando de ubicar, cuáles son esos pensamientos automáticos, ¿sí? Que los vayamos pensando. Y poner un ejemplo, entre otras posibilidades, es ¿cuál por ejemplo, tú elige algún tipo de relación, por ejemplo, conflictiva, con una persona con la que frecuentemente tengas conflictos? Que las hay, ¿no? En nuestra vida puede haber personas con las que frecuentemente o recurrentemente tenemos conflictos. Bien, elige esa persona y comienza a analizar. La primera pregunta que tendrías que hacerte y contestarte con mucha sinceridad:
¿Qué piensas de esa persona? ¿Qué piensas de esa persona? No, pues pienso que es una persona muy inteligente, muy bien, ¿qué más? Que es una persona muy responsable, muy bien, ¿qué más? Que es una persona muy cooperadora, muy bien, ¿qué más? Que la quiero mucho, muy bien, ¿qué más? Y así. Y con esas cosas que ya dijiste ahorita, yo te preguntaría, entonces, ¿por qué tienes conflictos frecuentemente con esta persona? Debe de haber algo, debe de haber alguna creencia de tu parte hacia esa persona, una línea neuronal que va directamente hacia esa persona, un patrón de pensamiento, un pensamiento automático que no va ni en que es inteligente, que no va ni en que es muy cooperador, que no va ni que es muy responsable, que no va ni que es muy agradable, que no va en que lo quieres mucho, ni nada de eso. Debe haber un pensamiento automático que va directamente allí, a esa persona, y sin duda, ese pensamiento automático, no sé qué es, tú lo tienes que descubrir, pero que te debe enojar algo de esa persona. ¿Sí? Y ahí está, en esa reacción, tú vas a encontrar ese pensamiento automático. Es una situación que hay que trabajarla, ¿no? No es decir, un pensamiento automático, aquí está. Es trabajoso, es laborioso. Y sobre todo, tienes que ser muy sincero contigo mismo. Porque si cuando se te pregunta, al elegir a esta persona con la que tienes frecuentes conflictos cotidianos, y tus pensamientos, que estás enumerando o enlistando, todos van en la línea de que es una excelente persona y que la quieres mucho, y sin embargo tienes conflictos cotidianos, hay algo que no encaja ahí. Y eso que no encaja es ese pensamiento que tú tienes y que sin duda se adelanta a todos los demás. Se adelanta al tu pensamiento de esa persona que es muy buena gente, se adelanta al pensamiento de que es muy responsable, se adelanta al pensamiento de que es muy cooperador, se adelanta al pensamiento de que lo quieres mucho y lo que fuera. Y hay un pensamiento que es automático y más fuerte que todos esos, que es el que te hace reaccionar o sobrereaccionar de manera agresiva con la persona. ¿Sí? Aquí entonces, en este caso, hay un desequilibrio. Es un desequilibrio, sin duda. Es un desequilibrio, porque no está lo que estoy pensando, lo que normalmente estoy diciendo que pienso de esta persona, no corresponde con mi forma de reaccionar con esta persona. ¿Y qué es lo que ocurre? Y por eso hay que ser muy sinceros, y hay que ser muy analíticos y muy valientes. Porque ¿qué es lo que ocurre normalmente? Cuando lo he visto más de una vez en mi persona y en otras personas con las que hemos trabajado esto, ¿qué es lo que solemos decir? Es que todos esos pensamientos que estoy diciendo son muy fuertes y son reales. No tengo la menor duda que pienses eso. Lo que parece, y no lo estoy diciendo yo, sino lo estás diciendo tú, cuando estás diciendo que tienes frecuentes conflictos con esta persona, lo que estás diciendo, esa realidad es que hay un pensamiento automático que se adelanta a todos esos, o que los deja atrás, o que no los considera. Y ese pensamiento automático te hace reaccionar o sobrereaccionar a esa persona. Ese pensamiento que brinca del subconsciente y sale, correcto. Se brinca a todos. Es porque brinca, exactamente, es una buena palabra. Brinca a todos y se adelanta a todos. Y podemos decir que este pensamiento automático es, si bien no es el que refleje la verdad, refleja la realidad de tu interpretación de la vida. Refleja la realidad de la forma en que estoy reaccionando con esa persona. Muy frecuentemente, por no decir siempre, pero muy frecuentemente, los pensamientos automáticos son pensamientos que no corresponden a la realidad de una persona, por ejemplo. No corresponden. Son pensamientos que yo por alguna manera interpreto de esa forma. Y lo que decía que tenemos que ser muy valientes porque cuando vamos analizando todo esto, ¿qué es lo que frecuentemente ocurre? ¿Cuál es la salida
de nosotros mismos para poder ya dejar de decir, es que ya no puedo pensar más, es que todo esto me estás diciendo que no quiero a esta persona, que yo nunca te he dicho que no quieres a esta persona. Tú mismo fueras el que dijiste que con esta persona tienes frecuentes conflictos, recurrentes, y cada vez más recurrentes, cada vez más intensos. Recuerde que son los dos parámetros de las emociones: recurrentes, las veces que nos pasan, intensos, la intensidad con la que los vivimos. Entonces, ¿cuál es nuestra salida? Es que él o ella es la que tiene que cambiar. Yo estoy bien, es él, es ella. Si él o ella no hiciera esto, si él o ella no hiciera tal cosa, si él o ella no, entonces yo sería maravilloso. No es cierto eso. No es cierto, es un engaño lo que estás viendo a ti mismo. Tienes que reconocer que hay algo, que hay un pensamiento que salta y que se adelanta a los otros pensamientos bonitos que tienes sobre esa persona. Es buena gente, es buena persona, es responsable, es cariñosa, es cooperadora, la quiero mucho. Bueno, pues hay algo que se adelanta a todo eso y como que los opaca, como que los cubre, y solamente aparece y prevalece ese pensamiento que es el que te hace reaccionar o sobrereaccionar de manera grosera, agresiva, indiferente, la forma que fuera. Entonces hay que hacerlo y hay que trabajar eso, no hay otra manera. No hay una pastilla que vayas a la farmacia y decir, me da una pastilla por favor para que quite mis pensamientos automáticos. No hay. Muy bien, gracias. Bueno, hay otra persona que es una clienta frecuente de las actividades, dice: esta característica de etiquetar, de tener ya una idea de algo, ¿son características aprendidas o vienen de nacimiento? Generalmente son aprendidas. Las etiquetas que nosotros tenemos y utilizamos con y hacia las personas, y diríamos realmente contra las personas, generalmente son aprendidas. Aprendidas puede ser porque a partir de una experiencia que tú tuviste, o aprendidas a partir de lo que tú has oído de esa persona, ¿no? A partir de otras personas. Y aprendemos, ¿no? Son aprendidas. Y parte importante para desetiquetar a las personas, o para que también una etiqueta se parece mucho o es como un pensamiento automático que automáticamente surge, lo que hay que hacer es ubicarlo y cambiar ese pensamiento, sustituir ese pensamiento por otra cosa. Y la sustitución de pensamiento sin duda tiene que basarse en la realidad, ¿no? No podemos decir, bueno, por decirlo un ejemplo de memoria, es que mi pensamiento automático es de que esta persona tiene algo contra mí, me ataca, ¿no? Vamos a decir. Entonces, yo tengo que sustituir ese pensamiento con algo real, o sea, a partir de la realidad, y darme cuenta y analizar que muy posiblemente la conducta de esa persona, cuando estamos en una situación normal, tranquila, esa persona no se comporta absolutamente en contra mía, para nada, ¿no? Lo que pasa es ¿qué es lo que ocurre normalmente, ¿no? ¿Cuál es la ley, por decirlo de alguna manera, que ocurre en estos pensamientos automáticos y que nosotros reaccionamos o sobrereaccionamos sobre alguien? Tristemente tendemos con mucha facilidad a un tipo de ley que aparecía ya desde la Biblia, que es el ojo por ojo, ¿no? Si yo voy y le grito a alguien, la otra persona me va a gritar. Si yo voy y le insulto a alguien, la otra persona me va a insultar. Si yo voy y ofendo a alguien, la otra persona me va a ofender. Si yo voy y le aplico la ley del hielo, ¿no? Le decimos el látigo de mi desprecio a esta persona, la otra persona va a reaccionar igual con la ley del hielo, igual con su látigo de desprecio. Entonces, es una tendencia que se basa en la misma limitación de la misma naturaleza humana, ¿no? Oye, admirable cómo el Señor Jesús contra esto, justamente para provocar un pensamiento positivo. Evangelio de ayer: trata a los demás
como quieras que ellos te traten. Es correcto, ¿no? es correcto. Es justamente lo que estás diciendo, pero en positivo. Así es, ¿no? exactamente. Y esa es la forma de que nosotros, ese principio, esa categoría evangélica que tú estás mencionando ahorita, es sumamente válida para todo esto, ¿no? Si yo tengo frecuentes conflictos con esta persona, ok, voy a empezar a tratarla como yo quisiera que me traten a mí, porque muy posiblemente la otra persona reacciona o se relaciona conmigo porque yo la estoy tratando de manera agresiva. Pueden ser palabras, pueden ser gestos, pueden ser acciones, pueden ser omisiones, pueden ser lo que fuera, pero la categoría evangélica, ese principio evangélico es sumamente útil para esto. Sí, como la categoría evangélica también, o sea, el Señor Jesús está partiendo de que tienes un corazón sano, tienes un equilibrio. Correcto. Porque cuando Jesús dice, ama al otro como te amas a ti mismo, es correcto, ¿no? Está invocando no un principio de vanidad, sino un principio de madurez y equilibrio. Es correcto. Así como yo busco mi mejor bien para mí, yo quiero ese mejor bien para ti. Para otra persona, así ¿no? es sin duda. Que es el principio del cubrebocas en la pandemia. Exacto. Te cuido, pero también te cuido a ti. Es correcto. Es un principio yo digo, de responsabilidad y de corresponsabilidad. Yo me cuido y te cuido. Es correcto. Tú te cuidas y me cuidas, pero porque busco el bien para ti. Y desgraciadamente, ¿cómo está a veces esto tergiversado, no? Buscando egoístamente el bien para mí y el mal para ti. Es correcto, ¿no? Es totalmente cierto. Y estas situaciones van, entonces, este tipo de patrón de pensamiento, que es sumamente negativo y que hay que tener mucho cuidado, es de desvalorizarte constantemente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para dejar de desvalorizarnos constantemente? Trabajar en nuestra autoestima, ¿no? Trabajar en nuestra autoimagen, que es lo que habría que revisar. O sea, si yo me voy dando cuenta que frecuentemente, recurrentemente y de manera muy intensa me desvalorizo a mí mismo, es otra palabra que utilizamos, me descalifico a mí mismo, tengo que ir revisando mi autoimagen, o sea, yo cómo me veo a mí mismo. Y frecuentemente ocurre que cuando yo me desvalorizo, me descalifico a mí mismo con mucha constancia y con mucha frecuencia, puedo ir descubriendo cosas en mi autoimagen que no me gustan, con las que no estoy contento, con las que no estoy a gusto, ¿no? Y por eso entonces no tengo una buena autoestima. Tengo que revisar también mi autoconcepto, o sea, qué pienso de mí mismo, si realmente pienso bien de mí mismo. Y esto me va a ir llevando entonces a ir fortaleciendo mi autoestima. Y una persona con autoestima saludable difícilmente, no es imposible, pero difícilmente se desvalorice, ¿no? Hay algunos momentos dentro de la misma limitación humana que una persona saludable en un momento se desvaloriza a sí mismo. Sí puede ocurrir, por supuesto, ¿no? Pero no es ni con la frecuencia ni con la intensidad que a veces puede ocurrir en los grados ya que nos pueda ir verdaderamente dañando nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra relación. Bien, entonces este primer patrón de pensamiento que hay que tener mucho cuidado es el de desvalorizarte constantemente a ti misma o a ti mismo. No sé si hay otra pregunta del público. Ya tenemos una hora de programa. Yo decía que podíamos detenernos aquí, para no abrir otro. Si con la parte cognitiva de pensamiento nos tardamos 45 minutos. Sí, así es. Hay 3 preguntas, échalas. Que venga para... Sí, vamos a cerrar el programa con estas 3 preguntas. Me parece muy bien. Y en el siguiente programa... Dios mediante podemos ver. Dios mediante, verá. Nosotros 6 patrones. Nosotros 6 patrones. A ver. Ok, dice... No se entiende muy bien, pero a ver. Dice, sucede que generalmente... A ver, te voy a pasar el micrófono.
para que le digas al psicólogo. Para que también la gente pueda ir viendo o ir oyendo. Dice, sucede que generalmente no siempre las personas con las que se chocan son nuestro espejo y debemos trabajar nosotros lo malo o feo que vemos en la otra. Ok, sí. Sí, entiendo bien y es una pregunta muy interesante. Hay una teoría muy cierta que dice que lo que nosotros rechazamos de otra persona es porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, la tenemos nosotros y la reconocemos en nosotros mismos, ¿no? Esta es una teoría que me parece muy cierta, que me imagino que es lo que está diciendo la persona. En otras palabras, si a mí me parece que una persona es muy agresiva, muy grosera, muy posiblemente yo me estoy reflejando en esa persona. ¿Por qué? Porque yo siento y me doy cuenta, de alguna manera pienso y siento de alguna manera, y en algunas ocasiones incluso otras personas me han dicho que soy muy grosero, que soy muy agresivo. Entonces, cuando yo me topo con una persona que es grosera y agresiva, según mi concepto, entonces me enoja, ¿no? Porque es como una forma de rechazar algo que yo rechazo también en mí mismo, y es posible que lo esté trabajando, o también es posible que no lo esté trabajando. Entonces, esto es real, esa es una teoría, la teoría del espejo en ese aspecto tiene mucha razón. No sé si es lo que la persona está preguntando, pero sí es cierto, ¿no? Algo que no te gusta en otra persona es porque de alguna manera, consciente o inconsciente, yo reconozco que la tengo y que también la rechazo en mí mismo, ¿no? Porque no me gusta tampoco en mí. Sí. Otra persona pregunta, ¿el pensamiento automático tiene relación con la percepción hacia una persona? Sobre todo si estás empezando a conocerla. Sin duda sí. El pensamiento automático es una interpretación, que también se puede decir la percepción. La percepción y la interpretación son dos procesos mentales que están seguidos uno de otro. La percepción es lo que yo recibo, el estímulo, hay un estímulo externo, en este caso, por ejemplo, vamos a suponer, es la imagen de una persona con la que estoy viendo, digamos, por primera vez, que la estoy escuchando por primera vez, y la estoy percibiendo, estoy recibiendo. Percepción como proceso mental, psicológico, es lo que yo voy recibiendo, ¿no?, de un estímulo. Puede ser externo, como estoy diciendo, una persona a la que estoy encontrándome, o también puede ser un estímulo interno, que es una serie de recuerdos que yo tengo y que van apareciendo, regresando a mi memoria. Pero la percepción de la persona es lo que yo voy recibiendo, ¿no? Yo recibo entonces la información, lo que es la percepción como proceso, recibe la información. O sea, ¿qué es lo que maneja la percepción? Información que recibo a través de estímulos. En este caso, lo que estoy viendo o oyendo de una persona. La interpretación es la valorización que yo le doy a esa información. Yo estoy recibiendo una información, vamos a suponer, desde lo más sencillo, yo percibo, o sea, recibo información de una persona que me dice, hola Antonio, ¿cómo estás? Eso es la percepción, estoy recibiendo la información. Mi interpretación es la valoración que yo le doy a esa información. Yo le puedo darle una valoración positiva, adaptativa, amigable, es decir, me gusta que me digan hola, me gusta que me digan mi nombre, me gusta que se acerquen y me sonrían, ¿no? Ya son esas percepciones, yo le estoy dando un valor a esa información. Esa es la interpretación, ¿sí? Entonces, sin duda, el pensamiento automático tiene que ver con estos dos procesos mentales psicológicos, que son la percepción, información que recibo de un estímulo, y interpretación, que es la valoración que doy a esa información. Si la
y la valoración que yo le doy a esa información, que es el punto clave en la formación de un pensamiento automático. Si la valoración que le doy, la interpretación que yo le doy a esa información que recibo de la persona es una valoración desadaptativa, una valoración negativa, entonces se va a formar un pensamiento automático negativo, ¿sí? Porque también hay que decir que hay pensamientos automáticos negativos y pensamientos automáticos positivos, aunque normalmente los que más nos ocupan por los efectos a veces fuertes y negativos que tenemos son los pensamientos negativos automáticos, ¿no? Sin duda tienen que ver con la interpretación, con la valoración que yo le doy de la información que recibo a través de la percepción. Sí, no sé si quedó claro. Sí, queda una pregunta. Dice, ¿la esquizofrenia puede aumentar en este tiempo de pandemia por el encierro? Si una persona, bueno, la esquizofrenia, a mi manera de verlo, es una de las, si no la peor, una de las peores enfermedades mentales posibles. Y la esquizofrenia se define de una manera también muy sencilla. El pensamiento y la realidad no coinciden. La persona no tiene un contacto con la realidad, ¿no? No tiene, o sea, se pierde ese contacto, la mente pierde ese contacto con la realidad. De tal manera que si cuando nosotros hemos dicho, por ejemplo, hace un momento, que es un principio psicológico, de que si mis pensamientos son adaptativos, mis emociones van a ser adaptativas, mis sentimientos van a ser adaptativos, mi estado de ánimo va a ser adaptativo, mis decisiones van a ser adaptativas, mis reacciones y conductas van a ser adaptativas. Es toda la cadena epistemológica del pensamiento y de la conducta. Hay una secuencia, ¿sí? ¿Qué es la esquizofrenia? Una ruptura entre el pensamiento y la realidad. Es una ruptura. O sea, el pensamiento no tiene nada que ver con la realidad o con la conducta. O la conducta no tiene nada que ver con el pensamiento. Es una ruptura. Es una ruptura. Se dice en el fondo, es una ruptura epistemológica, existencial, real, entre el pensamiento y la conducta. No existe esa cadena que es pensamiento, emoción, sentimiento, estado de ánimo, decisiones, conducta. No hay una relación. Esta es una enfermedad que no la puede provocar la pandemia. El origen de la esquizofrenia es en cierto sentido incierto todavía, pero es un origen, algunos dicen que normalmente lo que más se dice como origen de la esquizofrenia es genético. Hay muchas personas que son esquizofrénicas que genéticamente, o sea, heredan ese gen, por decirlo de alguna manera, que provoca, ¿no? que esa ruptura, la esquizofrenia, ¿no? Entonces, si la persona está preguntando que si esta pandemia, la cuarentena, el encierro, etcétera, puede provocar la esquizofrenia, no, yo pienso que no la puede provocar. Puede provocar algún tipo, por ejemplo, de comportamientos, de conductas esquizoides. ¿Qué son las conductas esquizoides? Conductas que se parecen a las conductas que tiene un esquizofrénico. Conductas, por ejemplo, que el pensamiento no tiene nada que ver con la conducta. O como decimos comúnmente, que pienso una cosa y hago otra. Esa es verdaderamente una conducta esquizoide, ¿no? El pensamiento no tiene nada que ver con la conducta. Yo pienso, no, sí, claro que sí, como no, con mucho gusto, perfecto. Se va la persona y agarras el papel lo tiras a la basura, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo que dijiste con lo que vas a hacer. No tiene nada que ver lo que estás pensando con tu conducta. No tiene nada que ver. Hay una ruptura profunda, real.
Esa es una conducta esquizoide. No significa que esa persona sea esquizofrénica, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas sí podrían verse pues en aumento o incrementarse por el tipo del encierro, por ejemplo, en la misma medida que las personas no sepan manejar adecuadamente el encierro, que las personas no sepan manejar adecuadamente el encierro con todo lo que esto significa. Si las personas no manejan adecuadamente el encierro, muy posiblemente sí puedan aumentarse conductas esquizoides, que el pensamiento y la conducta no concuerdan. Eso sería una conducta esquizoide. Sí, yo creo que más bien, más que propiciar la esquizofrenia o conductas esquizoides, sí generan ciertas conductas neuróticas. También puede ser, ¿no? Que está un poquito más abajo de las conductas esquizoides, ¿no? Ciertas neurosis, ciertas irritabilidad, esas molestias que se van disparando y que están cada vez más como fuera de control, menos equilibradas. Eso sí, yo creo que es correcto, ¿no? Es correcto. Fíjate que habría que también hacer una diferenciación, por ejemplo, entre lo que es la neurosis y la irritabilidad. Freud nos define con mucha claridad, me parece a mí, lo que es la neurosis. Y la define sencillamente con eso. ¿Qué es la neurosis? Es el pasado que regresa. Esa es la neurosis. Freud la definió de esa manera, me parece verdaderamente genial. ¿Qué significa entonces una conducta neurótica? Que, por ejemplo, algo que, vamos a suponer, yo ya había superado y ahora por la pandemia regresa. Algún tipo de pensamiento, de emoción, de relación, de reacción que yo ya había superado y por la pandemia regresa. Es posible y es completamente comprensible, ¿sí? Es posible. Entonces esa sería una conducta neurótica, una conducta que ya estaba superada en el pasado y que regresa ahora. Alguna situación también, una conducta neurótica, por ejemplo, es cuando algo que nos recuerda a la situación del mismo encierro, por ejemplo, sea lo que fuera, me recuerda a situaciones de mi niñez, por ejemplo, ¿no? Situaciones de carencia, situaciones de sufrimiento, situaciones de dolor, de hacinamiento, lo que fuera, y que regresan y que me hacen comportarme de una manera desadaptativa, ¿no? Entonces todo eso son conductas neuróticas. Ahora bien, la irritabilidad, ¿no?, en sí misma tiene también elementos diferentes a la conducta neurótica. ¿Por qué? Porque la irritabilidad puede ser por estrés, puede ser por algún tipo de enfermedad, puede ser por algún tipo de dolores, puede ser, en fin, en una serie de situaciones, o que también que nos hacen ser irritables. Una persona, por ejemplo, vamos a suponer que no puede respirar bien, es muy irritable, ¿no? Por eso es muy importante, y eso los médicos y las médicas deben saberlo muy bien, la psicología del enfermo es diferente, ¿no? ¿Cuál es uno de esos rasgos de la personalidad de la psicología del enfermo? La irritabilidad, ¿no? Una persona que tiene dolor es más irritable que cuando no tiene dolor. Es algo así como decíamos, el equilibrio físico te va a hacer menos irritable, ¿no? Entonces, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay alguna situación, la persona se vuelve más irritable. Entonces, esto puede ser que esta situación que estamos viviendo te esté provocando por la situación social, la situación económica, la situación, etcétera, que vamos viviendo, que es algo que te está golpeando y que no puedes aceptar, no puedes comprender del todo, te puede ser más irritable, ¿no? Qué bueno, Antonio, que haces esa aclaración, porque en el imaginario popular, a cualquier persona que es irritable, que tiene un poco más de cara, es un neurótico. Es un neurótico, es correcto. Ahí viene don neuras. Así es, ¿no? Coloquialmente se utiliza, ¿no? Entonces se asocia la irritabilidad con la neurosis, cuando ya perfectamente has aclarado la distinción. Y fíjate que la irritabilidad, como decíamos, puede tener un origen
que puede ser dolor, enfermedad, sufrimiento, etc. Pero también la irritabilidad se convierte en una conducta aprendida. De tal manera que a mí ya no me está doliendo la cabeza, que yo no tengo ni un dolor de aquí, ni un dolor allá, ni estoy recordando nada, pero ya me acostumbré a reaccionar de manera agresiva. Soy irritable, también es posible. Yo ya estoy acostumbrado, ¿no? Cualquier persona que viene y me dice algo, grito, cualquier otra persona rechazo, cualquier otra persona ofendo, o cualquier cosa que pase, como decía hace un momento, tiro, empujo, ¿no? Eso ya, la irritabilidad también se puede convertir en una conducta aprendida o lo que llamamos habitual. Ya no hay ninguna razón para la que yo me sienta irritable, ¿no? Pero ya me acostumbré a ser así y yo ya soy irritable, y eso es algo que el origen no lo vamos a encontrar de que tengo un dolor muy fuerte, porque fíjate, generalmente lo que ocurre en las personas que tienen, cuando es una de las cosas que me recordó cuando estábamos leyendo la oración del Padre Larrañaga al principio, las personas que aceptan el dolor y la enfermedad se convierten en personas, como dice la misma oración, tranquilas, serenas, ¿no? Aún con los dolores inimaginables. Y uno los ve y parece que no está pasando nada dentro, ¿no? Y el dolor, y ahí es donde entendemos algo que nos dice nuestra fe, que el dolor purifica, el dolor templa a la persona, ¿no? Evidentemente el dolor cuando es aceptado, ¿no? Y como nosotros decimos, que es la manera, me parece, más alta y elevada de hacerlo, cuando se acepta por fe, ¿no? El dolor te fortalece, el dolor te purifica. Pero cuando no es así, nos convertimos muy irritables, ¿no? Entonces cualquier cosa gritamos, o nos sentimos justificados de ofender, de gritar, de lastimar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sufriendo, pero pues no es razón, no es justificación. Muy bien. Pues interesantísimo. Pues no se pierdan, Dios mediante, el próximo capítulo de esta serie con, faltan otros seis patrones de pensamiento. ¿no? Hoy vimos uno, y después de ver los 7 patrones de pensamiento, vamos a ver entonces la característica general de estos 7 patrones. Tienen una característica general que se llaman pensamientos irracionales. Y vamos a ver las características de los pensamientos irracionales. Perfecto, muy interesante. Pues muchísimas gracias a todos. De nada, Padre, muchas gracias a todos ustedes. Recuérdanos en dónde se te puede localizar. Me pueden localizar en Facebook, en Antonio Alonso, ahí aparece. De hecho, ha habido gente que me ha mandado algunos inbox para hacer preguntas, comentarios, etcétera, que son verdaderamente bienvenidos. O también puede ser por WhatsApp, que también ha habido personas que me han mandado algún mensaje y hemos entrado en algún tipo de plática a través de WhatsApp. Mi teléfono es 9993 46 6206. Perfecto. Y también recordarles, Padre, que en el canal de YouTube Crea Bienestar, ahí están todos los programas, ¿no? Donde los podemos ir repasando, y en las partes de abajo de los programas, ahí voy poniendo algunas anotaciones y cosas que te pueden servir como para poder darle un mejor seguimiento. Creas con H intermedia, ¿no? Creas CRHAS. Exacto. Bienestar. Creas Bienestar. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. De nada, Padre, muchas gracias a Willy, que está aquí atrás de cámaras, está en la consola de controles técnicos, llevando la transmisión y atento al chat. Muchísimas gracias, Willy. Y gracias a todos ustedes por la amabilidad de su atención. Y con el favor de Dios nos estaremos encontrando con el psicólogo Antonio Alonso Ruiz la próxima semana, el próximo miércoles. Nosotros continuamos con nuestra serie de actividades. Mañana jueves tenemos la Eucaristía a las 8:30 de la mañana, y por la tarde a las 7 tendremos nuestra hora santa parroquial. Mañana a las 7, la hora santa parroquial. Muchísimas gracias, buenas noches, buen descanso, Dios les bendiga.